Vivimos en una paradoja fascinante. Jamás habíamos acumulado tanto conocimiento y jamás habíamos estado tan desorientados. Desbloqueamos el teléfono y en fracciones de segundo el planeta entero cabe en nuestra palma. Millones de voces, estadísticas, promesas de transformación en 3 pasos, teorías que se contradicen entre sí, fórmulas de bienestar instantáneo. Y aún así, hay algo que rechina por dentro, una tensión difusa que no sabemos nombrar, una fatiga que no desaparece durmiendo, la sensación persistente y sutil de que el mapa que nos dieron para navegar la vida ya no corresponde al territorio que habitamos. Crisis climática, fractura política, desconfianza institucional. Y por debajo de todo eso, algo más difícil de articular, una crisis de sentido profundo. No es solo que el mundo esté en llamas, es que el relato que usábamos para explicarlo parece haberse quedado sin palabras. Y es justo en ese punto donde la historia, esa disciplina que solemos ignorar hasta que la necesitamos desesperadamente, comienza a hablar en voz baja. Quédate, porque lo que ocurrió hace 25 siglos podría estar reflejando con una precisión inquietante lo que estamos viviendo ahora mismo, y no como metáfora, como patrón real. Hace aproximadamente 2500 años, algo extraordinario sucedió en el mundo. En regiones separadas por miles de kilómetros, sin posibilidad alguna de comunicación entre sí, distintas civilizaciones comenzaron a hacerse la misma pregunta con palabras completamente diferentes. ¿Y si el origen de todo lo que nos perturba no está en el exterior, sino en nosotros mismos? No fue una moda intelectual pasajera, no fue la tendencia cultural de un siglo concreto. Fue algo más parecido a un temblor profundo en los cimientos de la conciencia humana, como si la especie entera hubiera llegado simultáneamente a un umbral que no podía seguir ignorando. Las sociedades hasta entonces giraban en torno a un orden dado desde afuera, dioses que dictaban el destino, rituales que apaciguaban fuerzas invisibles, jerarquías que nadie cuestionaba porque hacerlo equivalía a desordenar el cosmos. La vida era una coreografía dictada desde arriba. El ser humano, un ejecutante que podía ganarse el favor de las fuerzas superiores mediante sacrificios correctos, mediante obediencia, mediante la repetición exacta del rito heredado. Pero algo empezó a cambiar. El ser humano comenzó a volverse sobre sí mismo, a mirarse, a preguntarse no solo qué hacer, sino por qué, no solo cómo obedecer, sino si valía la pena obedecer. De cumplir ritos por costumbre o por miedo, pasó a examinarse por dentro. De seguir el orden heredado casi sin conciencia, pasó a asumir responsabilidad sobre sus propias decisiones. Ese momento fue bautizado, siglos más tarde, como la era axial. Y hoy, mientras contemplamos cómo se agrietan las estructuras que sostuvieron el siglo XX, me pregunto, y te pregunto, si no estamos ante algo parecido. Antes de responder, conviene revisar el pasado con cuidado, porque hay ocasiones en que el futuro no se anticipa, se reconoce. El filósofo alemán Karl Jaspers acuñó el término era axial en 1949 para describir ese intervalo asombroso entre el año 800 y el 200 antes de nuestra era, durante el cual civilizaciones que no se conocían entre sí experimentaron una transformación radical en su forma de entender el mundo y de entenderse a sí mismas. Jaspers no era un místico. Era un filósofo riguroso que buscaba patrones en la historia, y lo que encontró lo perturbó. Que las grandes tradiciones de sabiduría del mundo no emergieron de forma gradual y dispersa, sino casi sincrónicamente en un periodo de apenas 600 años. En China, Confucio articulaba una ética basada en la responsabilidad relacional
y en el cultivo interior de la virtud. No hablaba de dioses ni de destino cósmico. Hablaba de cómo relacionarse bien con los demás, de cómo honrar los vínculos, de cómo actuar con integridad incluso cuando nadie está mirando. En la misma época, Lao Tse formulaba el Tao, la idea de que existe un orden natural subyacente a toda existencia y que la sabiduría consiste no en dominar ese orden, sino en fluir con él. Dos voces chinas, dos caminos completamente distintos, ambas girando sobre el mismo eje. En la India, Siddhartha Gautama, el Buda, enseñaba que el sufrimiento no era un castigo enviado desde arriba, sino el resultado directo del apego y de la confusión mental, que la liberación no dependía de ningún dios exterior, sino de la comprensión profunda de la propia mente. Casi simultáneamente, los Upanishads hindúes afirmaban algo parecido desde otro ángulo, que el Atman, el yo profundo, es idéntico al Brahman, la conciencia universal, que buscar la verdad afuera es como buscar tus gafas cuando las llevas puestas. En Persia, Zaratustra reformulaba la religión en términos de una tensión moral entre el bien y el mal, poniendo al ser humano en el centro de esa elección. Ya no era solo un objeto del cosmos, era un sujeto moral con responsabilidad real. En Grecia, Sócrates incomodaba a sus conciudadanos con una propuesta tan sencilla como incómoda, que la raíz de todos los problemas humanos era el desconocimiento de uno mismo. Su método no era predicar, era preguntar, desestabilizar certezas, abrir fisuras en la ilusión del saber. Platón desarrolló ese impulso hacia una teoría del alma y del conocimiento que todavía hoy impregna el pensamiento occidental. Aristóteles lo llevó hacia la ética práctica y la virtud como hábito cultivado. En Israel, los profetas, Amós, Isaías, Jeremías, desplazaban el centro de gravedad de la fe desde el sacrificio ritual hacia la justicia interior y la coherencia moral. Dios ya no quería bueyes degollados, quería corazones rectos. Lo que asombra no es solo el contenido de esas enseñanzas, es que emergieran casi simultáneamente, sin que nadie se pusiera de acuerdo, como si la humanidad, llegada a cierto umbral de complejidad social, hubiera necesitado inevitablemente hacer esa pregunta. La humanidad, como si hubiera tocado un límite invisible, comenzó a girar su mirada hacia adentro. Surgió la pregunta por la conciencia, por la ética, por la responsabilidad individual ante la propia vida. Es como si la mente colectiva hubiera rotado sobre un eje, de ahí el nombre, y descubierto que existía una dimensión de la experiencia que hasta entonces había permanecido en la sombra, la interioridad. Pero hay algo importante que no debemos pasar por alto. Ese giro no fue cómodo, no fue una iluminación global sin fricción, ni una transición suave hacia una era dorada. Hubo resistencia brutal, hubo persecución. Sócrates fue ejecutado, Jeremías fue encarcelado. Los reformadores de todas las tradiciones pagaron precios altísimos por atreverse a cuestionar el orden establecido. Y muchas de aquellas ideas que nacieron vivas, subversivas y abiertas terminaron petrificándose generaciones después en dogmas. Las enseñanzas de Buda se convirtieron en instituciones budistas con jerarquías rígidas. Las palabras de los profetas se transformaron en leyes de obediencia ciega. El cuestionamiento socrático se convirtió en escolástica académica. El patrón es conocido. La chispa se enciende. Luego, la institución llega y construye una jaula alrededor de la llama para que nadie se queme. Y en ese proceso, la llama casi siempre pierde algo. Pero algo esencial quedó. La comprensión de que el ser humano no está condenado a reproducir indefinidamente el orden que recibió. Puede transformarse desde dentro. Yo no lo interpreto como verdad histórica inamovible.
Lo interpreto como un símbolo poderoso, un instante en que la civilización descubrió que la verdadera revolución no empieza en el trono ni en la plaza pública, empieza en la conciencia. Y aquí viene algo que encuentro especialmente fascinante cuando profundizo en este periodo. La era axial no produjo un único tipo de respuesta, produjo espectros, tradiciones que desde el mismo punto de partida, la pregunta por el interior, llegaron a conclusiones radicalmente distintas. Algunas tradiciones concluyeron que el yo es una ilusión que hay que disolver, otras que el yo es sagrado y debe desarrollarse plenamente. Algunas enseñaron la renuncia al mundo, otras el compromiso activo con él. Algunas encontraron la respuesta en el silencio contemplativo, otras en el debate filosófico incesante. ¿Contradicción? No creo. Lo interpreto como riqueza, como el mapa de todos los caminos posibles hacia la misma pregunta, y esa diversidad, lejos de invalidar el giro axial, lo hace más real, porque la conciencia humana no tiene una sola forma de abrirse. Si observamos con cuidado ese giro axial, lo que ocurrió no fue simplemente un cambio de creencias, fue una mutación en la manera de habitar la realidad. Hasta ese momento, el orden cósmico parecía algo dado e incuestionable. Los dioses eran caprichosos pero inevitables, los destinos, inamovibles, las estructuras sociales, sagradas por el simple hecho de existir. En la era axial aparece una idea casi subversiva. El ser humano no es solo ejecutante de un guión escrito por otros. Es también agente consciente dentro de su propia historia, no dueño absoluto de su destino. Eso sería una ilusión peligrosa, pero sí participante real. Lo que veo en ese momento es el nacimiento de lo que podríamos llamar la interioridad responsable. No solo pensar, pensarse, no solo existir, examinar la propia existencia, hacerse responsable no solo de las acciones, sino de los estados internos que las generan. Es una diferencia aparentemente pequeña, pero que lo cambia todo. Es el salto de navegar guiándose únicamente por estrellas externas al descubrimiento de una brújula interna. Y ese salto, una vez dado, es irreversible. Buda no reformó el sistema político de su tiempo, reformuló la relación del ser humano con el deseo, y al hacerlo, tocó algo más profundo que cualquier reforma institucional. Sócrates no fundó ningún partido ni lideró ninguna revolución. Cuestionó la ignorancia que cada ciudadano llevaba consigo sin saberlo, y fue tan peligroso para el sistema que lo ejecutaron. Confucio no intentó derribar el Estado, buscó cultivar la virtud en quienes lo habitaban, apostó porque el cambio real comienza en el carácter de las personas, no en las leyes que las gobiernan. No eran revolucionarios en el sentido moderno, eran transformadores de conciencia, y eso, a largo plazo, resultó ser infinitamente más disruptivo. Y aquí es donde la comparación con nuestro tiempo se vuelve incómoda de verdad. Vivimos obsesionados con cambiar las estructuras externas, lo cual es necesario, absolutamente necesario. Pero pocas veces reconocemos con honestidad que sin transformación interior, cualquier sistema nuevo termina reproduciendo las mismas sombras con nombres distintos. Cambiamos las formas, no el fondo. Como encalar las paredes de una casa con los cimientos fracturados y sorprendernos cuando aparecen las grietas de nuevo. Los revolucionarios del siglo XX prometieron sistemas perfectos, y en manos de seres humanos con las mismas neurosis, los mismos miedos y los mismos impulsos de poder que los regímenes anteriores, aquellos sistemas perfectos reprodujeron exactamente las mismas dinámicas de opresión con diferente vocabulario. No porque la idea fuera necesariamente mala, sino porque la herramienta, el ser humano, no había transformado su interior.
Pienso en nuestra crisis no solo como económica o ambiental, sino como una saturación de conciencia, una sobredosis de información procesada por una psicología que no ha crecido al mismo ritmo. Hemos desarrollado tecnología a una velocidad que no tiene precedentes en la historia humana. En 50 años hemos pasado de no poder volar a tener satélites que cartografían cada centímetro del planeta, de no poder comunicarnos a distancia a tener acceso instantáneo a cualquier persona en cualquier rincón del mundo. Pero nuestra madurez emocional y ética no ha crecido al mismo ritmo. Seguimos reaccionando ante las amenazas percibidas exactamente como lo hacían nuestros antepasados paleolíticos. Seguimos formando tribus. Seguimos demonizando al diferente. Seguimos tomando decisiones colectivas movidos por el miedo, el orgullo herido o la inercia tribal. Hemos puesto herramientas de escala planetaria en manos de una psicología todavía muy tribal, y las consecuencias están a la vista. Pero algo curioso empieza a ocurrir. La respuesta contemporánea a esa saturación empieza a parecerse a la axial: meditación, introspección, terapia, búsqueda de propósito, prácticas de silencio y atención. No porque el mundo se haya vuelto místico de pronto, sino porque el ruido externo se ha vuelto literalmente insoportable. Porque el modelo de producción infinita, de velocidad sin límite y de control total, ha chocado contra sus propios muros. Y cuando el ruido exterior alcanza cierto umbral, la conciencia busca, casi instintivamente, el único lugar donde el ruido no puede seguirla: el interior. Permíteme aquí un dato que encuentro revelador. En los últimos 20 años, las búsquedas globales relacionadas con meditación, mindfulness y espiritualidad no denominacional han crecido de forma exponencial, y no en entornos religiosos tradicionales, en entornos corporativos, en hospitales, en ejércitos, en cárceles. Las instituciones más alejadas de la espiritualidad en su sentido clásico están integrando prácticas contemplativas no porque se hayan vuelto religiosas, sino porque los datos empíricos demuestran que funcionan, que reducen el cortisol, que mejoran la toma de decisiones, que aumentan la resiliencia emocional. Algo está girando, y lo está haciendo en los lugares más improbables. La pregunta que me hago es esta: ¿estamos volviendo hacia adentro por evolución o por agotamiento? Probablemente ambas cosas. Y quizá no sean tan distintas. Quizá el agotamiento sea, en ciertos momentos históricos, exactamente el mecanismo por el que la evolución ocurre. Lo que sí percibo es un patrón. Cuando el modelo externo colapsa, la humanidad gira hacia la interioridad. No por romanticismo, por necesidad. La conciencia se convierte al mismo tiempo en refugio y en laboratorio. Si esto es efectivamente un segundo giro axial, no será una repetición del primero. La historia no se repite con exactitud. Se rima, como decía alguien con más poesía que yo. No aparecerán nuevos Budas ni nuevos Sócrates individuales que concentren en una sola figura el impulso de toda una época. Quizá el eje ahora no pase por figuras aisladas, sino por algo más distribuido: comunidades de práctica, redes de conciencia interconectadas, una espiritualidad que no se concentra en ningún maestro, sino que se teje entre muchos. Torpe, contradictoria, sin la elegancia de una doctrina unificada, pero genuinamente viva. La primera era axial, nos enseñó a mirar hacia adentro. Quizá la segunda nos esté pidiendo integrar esa interioridad con una responsabilidad de escala verdaderamente planetaria. Porque el contexto es radicalmente distinto. Los sabios de hace 2500 años transformaban conciencias individuales en un mundo donde el impacto de esa transformación era local. Hoy, las consecuencias de lo que hacemos y no hacemos son globales, inmediatas
e irreversibles en algunas dimensiones. Un Buda del siglo XXI no podría limitarse a señalar la paz interior. Tendría que integrar esa paz interior con la acción exterior, no como contradicción, sino como síntesis necesaria. La contemplación sin acción en el mundo actual es, en cierta medida, un lujo que no podemos permitirnos. Y la acción sin contemplación es exactamente el problema que estamos intentando resolver. Hay un riesgo en todo esto, y es un riesgo muy humano. Cuando hablamos de despertar, tendemos a imaginarlo como algo luminoso, casi épico, la gran transformación, el momento en que todo encaja, pero la historia y la experiencia personal muestran que todo despertar genuino incomoda profundamente. La conciencia no siempre es una flor que se abre con gracia. A veces es una anestesia que deja de hacer efecto, y lo que estaba dormido duele al despertarse. Uno de los errores más frecuentes al trazar este paralelo con la era axial es idealizar ambos tiempos. Ni aquel periodo fue puro, ni el nuestro es excepcionalmente oscuro. La humanidad siempre ha vivido en tensión entre sus mejores impulsos y sus peores instintos. Lo que varía es el escenario. Yo mismo caí en esa trampa en un periodo de mi vida. Recuerdo sumergirme con intensidad en lecturas filosóficas y prácticas contemplativas. Leía a los sabios antiguos como si hubieran poseído una claridad que nosotros habíamos perdido irremediablemente. Idealizaba el pasado con la comodidad de quien no tiene que vivirlo, hasta que profundicé más en los registros históricos y comprendí que esas mismas sociedades estaban atravesadas por violencia estructural, por jerarquías brutales y por contradicciones profundas. La iluminación no canceló la sombra, la hizo visible, y ahí entendí algo que sigo considerando esencial. El despertar no elimina la contradicción, la vuelve consciente, y eso, aunque parezca menos espectacular, es infinitamente más útil. Por eso, cuando hablamos de una posible segunda era axial, conviene mantener el pensamiento crítico bien activo. No todo lo que suena espiritual es profundo. A veces es solo una huida estéticamente elegante, un escape con vocabulario elevado que en el fondo evita exactamente lo que pretende abordar. Y no toda crítica al sistema emerge de una reflexión honesta. En muchos casos, nace del resentimiento disfrazado de conciencia, de la herida personal proyectada como análisis social. El eje no gira porque esté de moda girar. Gira cuando alguien está dispuesto a mirarse sin filtros, sin el maquillaje de las narrativas que nos protegen de nosotros mismos. Y esa disposición, hoy, no es uniforme ni garantizada. Si aceptamos, aunque sea provisionalmente, que estamos atravesando un nuevo giro de conciencia, la pregunta deja de ser histórica y se vuelve íntima. ¿Qué significa esto en mi vida concreta? Porque hablar de eras suena grandioso, pero vivirlas ocurre un martes cualquiera mientras respondemos correos, discutimos con nuestra pareja o tomamos decisiones que creemos pequeñas pero que definen quiénes somos. A mi modo de entender, si una segunda era axial está ocurriendo, no se manifiesta en templos nuevos ni en sistemas filosóficos monumentales. Se manifiesta en decisiones pequeñas pero conscientes. En detenerse una fracción de segundo antes de reaccionar desde el automatismo, en cuestionar una creencia heredada que nunca se eligió, en asumir responsabilidad por el propio estado interno, en lugar de buscar culpables externos de manera refleja. Un primer ejemplo concreto, la cultura de la reacción inmediata. Vivimos en un ecosistema diseñado para provocar reacciones rápidas. Las plataformas digitales son máquinas de indignación optimizadas. Cada titular, cada post, cada notificación ha sido diseñado por equipos de ingenieros para capturar nuestra atención a través de la respuesta emocional más primitiva.
Y nosotros respondemos. Opinamos en segundos, cancelamos en minutos, defendemos posturas como si fueran extensiones del yo, como si cuestionarlas fuera una amenaza existencial. Practicar un giro axial personal en ese contexto podría ser tan simple y tan profundamente difícil como hacerse una pregunta antes de responder. ¿Desde dónde estoy hablando ahora mismo? ¿Desde la herida o desde la claridad? Un segundo ejemplo, el consumo. Sabemos intelectualmente que la crisis ambiental no es abstracta, que hay consecuencias reales de cada decisión que tomamos, pero ese saber intelectual rara vez se traduce en cambio de conducta, porque el conocimiento solo no transforma, la conciencia sí. El cambio empieza cuando nuestra elección diaria refleja coherencia real entre lo que decimos creer y cómo vivimos, no por moralismo, que generalmente produce culpa y rigidez, sino por conciencia, que produce claridad y flexibilidad. La ética axial no era obediencia ciega a normas externas, era responsabilidad interior traducida en acción, una diferencia crucial. Un tercer ejemplo. La dimensión emocional. En vez de anestesiar la ansiedad con distracciones infinitas, que es básicamente lo que hacemos la mayor parte del tiempo, podemos hacer algo radicalmente antiguo, sentarnos con ella, observarla, preguntarle qué revela sobre nuestras expectativas, nuestros miedos, nuestros apegos. Esto no resuelve la geopolítica, no desactiva las bombas ni estabiliza los mercados, pero transforma la calidad de nuestra participación en el mundo. Y eso, multiplicado por millones, cambia el mundo. Una segunda, era axial no sería un evento global que veríamos por televisión con cobertura en directo. Sería un proceso silencioso que ocurre en millones de interiores humanos al mismo tiempo, como raíces creciendo bajo tierra durante años antes de que el bosque cambie de forma. La historia muestra que los grandes giros comienzan invisibles. Son invisibles para quienes los viven. Solo se vuelven visibles desde la distancia temporal. No sé si estamos viviendo una segunda era axial. Sería arrogante afirmarlo con certeza. La historia rara vez anuncia sus propios capítulos mientras se están escribiendo. Pero sí percibo algo innegable. El modelo puramente externo, más producción, más velocidad, más control, más datos, ya no nos ofrece respuestas suficientes para las preguntas que más importan. Y cuando una civilización comienza a sentir que sus herramientas ya no explican su propia experiencia, algo profundo se está moviendo. Algo que ningún algoritmo puede capturar del todo. Mi punto de vista es este. Cada crisis global es también una invitación interior, no porque el sufrimiento sea necesario en sí mismo. Esa sería una lectura peligrosa y cruel, sino porque la presión revela nuestras fisuras reales, y a veces, solo cuando la estructura tiembla, recordamos que el eje verdadero no está en ninguna institución, en ninguna ideología, en ningún líder. El eje verdadero no está fuera. Hace 2500 años, algunos seres humanos se atrevieron a mirar hacia adentro y descubrieron que la transformación personal era inseparable de la ética colectiva, que no podías pretender construir una sociedad justa desde una psicología caótica. Hoy, en medio de algoritmos, urgencias digitales y una velocidad que no deja espacio para pensar, la invitación parece similar, aunque el escenario sea radicalmente distinto. Tal vez el segundo despertar no consista en escapar del mundo, sino en habitarlo con una conciencia más madura, más lenta, más honesta. Y ahora te pregunto a ti, no como espectador de esta idea, sino como participante, si esto fuera realmente una nueva era axial, ¿qué parte de tu vida necesitaría girar primero?